Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una efeméride con historia. En el año 984 nació Olaf Haraldsson y lo hizo en una ciudad de Noruega, en Ringerike. Este podía haber pasado como un habitante más de Noruega, pero no fue así, porque Olaf fue hijo de rey, de Harald Grenske, y tataranieto de otro rey, de Harald I de Noruega. Como digo, Olaf nació en el año 984, en plena era vikinga, y cualquier escandinavo que naciera entre los siglos VIII y mediados del XI estaba predestinado a llevar a cabo pillajes, violaciones y saqueos. Desde su adolescencia, Olaf acompañó a los de su clan en numerosas expediciones, desde Canterbury, donde algunos de los que lo acompañaban dieron muerte a su arzobispo, hasta la ciudad gallega de Tui, donde muchos de sus habitantes fueron capturados como esclavos, sin excluir al propio obispo de la ciudad. En uno de sus viajes, entre los años 1013 y 1014, hicieron escala en Rouen, en Normandía, Francia. Allí visitaron al duque Ricardo II, quien, a pesar de estar emparentado con los vikingos, se declaraba cristiano converso. Esa visita va a marcar un antes y un después en la vida de Olaf, porque al año siguiente fue bautizado. Es fácil deducir que en algún momento Ricardo II le tuvo que hablar de su propia experiencia religiosa, o puede que le contara relatos sobre santos europeos. Cuando Olaf volvió a Noruega desde Rouen, se encontró con un país dividido por los clanes locales, y esa división en algún momento fue aprovechada por los daneses, quienes terminaron por someter a los noruegos. Olaf reaccionó, armó un ejército y derrotó a los daneses, convirtiéndose en rey de Noruega, y lo hizo con el nombre de Olaf II. Como tal, empezó a aplicar medidas, todas ellas en consonancia con la nueva fe que acababa de abrazar, con el cristianismo. Construyó iglesias, declaró obligatorias las fiestas cristianas, abolió la poligamia, estableciendo el matrimonio católico como el único válido. Prohibió el rapto de mujeres, el abandono de recién nacidos. Los muertos dejarían de ser enterrados en cúmulos de piedras en las colinas o en los alrededores de las casas, o como ocurría con los niños, en los propios hogares. Fue negada la sagrada sepultura a los criminales, a los traidores al rey, a los asesinos y a los suicidas. Pero hubo dos medidas que tuvieron una especial repercusión y que afectaban directamente a la aristocracia. Por un lado, se estableció que los aristócratas tenían que obedecer la ley y ser castigados en igual medida que los campesinos. Y por otra parte, recayó sobre ellos la amenaza de la expropiación de las tierras. Los aristócratas no estaban dispuestos a perder esas tierras, así que se rebelaron contra Olaf. Pero Olaf tenía mucho poder. Olaf era el rey. ¿Qué es lo que hacen entonces? Pues piden ayuda al mayor enemigo de Noruega, al rey de Dinamarca e Inglaterra, a Canuto II el Grande. Toda esta situación lleva a Olaf a tener que exiliarse en Kiev, y Canuto se convierte en rey de Noruega. Sin embargo, Olaf no lo da todo por perdido. 2 años más tarde, en 1030, reúne un ejército formado por seguidores y combatientes suecos, islandeses y noruegos. Pero cuando pasan por la ciudad de Stiklestad, se encuentran frente a frente con una milicia de campesinos. Pero estos no iban solos. Se encuentran bajo el mando de famosos príncipes y nobles. Y lo más importante, numéricamente hablando, eran muy superiores. Para Olaf, todo estuvo perdido en Stiklestad. Falleció por 3 heridas, una en el muslo que le hizo tirar la espada, otra en el estómago provocada por una lanza y finalmente recibió un corte en el lado izquierdo del cuello.
Con su muerte se inició su leyenda, y no solo por ser el primer rey cristiano de Noruega, ni tampoco porque fuera canonizado por su defensa del cristianismo y porque muriera como mártir. Es que, después de su muerte, tuvieron lugar una serie de hechos que abundarían más en su fama de santidad, como que a las pocas horas de su muerte se produjo un eclipse de sol, o que un ciego comenzara a ver tras frotarse los ojos con la sangre del cadáver de Olaf. En el lugar donde el monarca cayó se erigió una iglesia, y en el altar de esa iglesia se colocó la roca en que se apoyó cuando murió. Aquella iglesia de Stiklestad se convirtió en un lugar de peregrinación durante la Edad Media, porque decían que la roca tenía un poder curativo. Un año después de su muerte, el ataúd de Olaf fue desenterrado y abierto en presencia del rey y de un hombre de honor. Y en este episodio se produjo otro hecho llamativo, y es que comprobaron que su cuerpo estaba incorrupto. La noticia corrió como la pólvora, y el rey Olaf II fue declarado santo por aclamación popular. Su cuerpo fue colocado en un relicario y consagrado encima del altar principal de la iglesia de San Clemente, iglesia que el propio Olaf había mandado construir. Esta iglesia se convirtió, por tanto, en el primer mausoleo para el santo. Posteriormente, en el año 1090, fue trasladado a la catedral de Nidaros, ciudad que antiguamente era conocida como Trondheim. Este santo es tan importante que tiene su propio camino de peregrinaje llamado Camino de San Olaf o Camino de Nidaros. Por si tenéis interés en hacerlo, tiene un recorrido de 650 kilómetros. El camino empieza en Oslo y termina en la catedral de Nidaros, donde fue enterrado. En España tenemos una huella de San Olaf, concretamente en Covarrubias, en la provincia de Burgos. En aquel lugar existe una capilla dedicada al santo, y en esto tuvo mucho que ver la princesa Cristina de Noruega, porque la capilla se edificó por un deseo suyo. Pero, ¿por qué en un lugar tan alejado de su país? Pues para contestar a esto nos tenemos que sumergir en la historia de España. Nos vamos al siglo XIII, al reinado de Alfonso X el Sabio. Una de las mayores inquietudes de este rey fue la de coronarse emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El monarca fundamentaba su aspiración en el hecho de que su madre, Beatriz de Suabia, era nieta de Federico I Barbarroja, quien fue emperador del Sacro Imperio. Pero para conseguir su propósito, Alfonso necesitaba apoyos, y pensó que un buen apoyo sería el rey Haakon IV de Noruega. ¿Por qué este rey? Pues porque la influencia de este rey noruego era indiscutible entre los monarcas de su tiempo, y además Noruega era un reino cercano a Alemania. A los noruegos, por otra parte, también les venía bien una alianza con la península ibérica por sus intereses comerciales. Pero es que, al mismo tiempo, conseguirían el control de la ciudad imperial de Lübeck, muy importante también para ellos desde el punto de vista comercial. Por lo tanto, ambos estaban de acuerdo en estrechar relaciones. Y una manera muy común de establecer alianzas en la época fue a través de acuerdos matrimoniales. El rey de Noruega tenía una joven y bella hija, se llamaba Cristina, y Alfonso X tenía varios hermanos. Entre ellos, Cristina podría elegir a su futuro esposo, porque no lo he comentado, pero esa fue la condición impuesta por Cristina y su padre, que fuera ella quien eligiera a su esposo. Y el elegido fue Felipe. Tenía 26 años, 3 más que Cristina. Era culto, había sido educado en teología, literatura e historia. Y esto es algo que lo diferenciaba del resto de sus hermanos, porque ellos habían sido formados en el arte de la guerra y de la política.
Y es que a Felipe en un principio se le había reservado el servir a la Iglesia. De hecho, llegó a ser arzobispo de Sevilla con 21 años. Sin embargo, la belleza de Cristina pudo más que su vocación religiosa, así que dejó el hábito para casarse con la princesa. El matrimonio se marchó a vivir a Sevilla, al sur. Ella era del norte de Europa, no estaba acostumbrada al calor de esa ciudad. Por otra parte, echaba de menos su país, y esa nostalgia no le ayudó cuando contrajo unas fiebres. Murió en 1262, cuando llevaban 4 años de casados. Tenía 28 años y no dejó descendencia. Antes de morir, su esposo Felipe le prometió construir una capilla en tierras castellanas en honor a San Olaf, el patrón de Noruega. Pero Felipe incumplió su promesa. Cristina fue enterrada en lo que fue la colegiata de San Cosme y San Damián. Parece ser que Felipe le tenía especial cariño a aquel lugar, porque allí ejerció como abad durante su etapa clerical. Lo curioso de todo esto es que no fue hasta mediados del siglo XX, hasta 1958, cuando se supo que los restos de la princesa Cristina se encontraban en la colegiata. Y se supo de manera fortuita, a raíz de unas obras de remodelación. Y es que hasta ese momento el sepulcro había permanecido tapiado por una pared. Cuando abrieron el sepulcro encontraron los restos de una mujer muy alta, medía unos 70 y con ricos ropajes. Y algo muy llamativo fue que su cabello rubio estaba intacto, al igual que sus uñas rosadas. Junto al cadáver hallaron un pergamino con unos versos de amor y que su esposo le había dedicado. Parece ser que componía poemas para ella con cierta frecuencia. Curiosamente, Felipe no fue enterrado en el mismo lugar que Cristina. Él descansa junto a su segunda esposa, Inés Rodríguez Girón, en la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga, muy cerca de Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia. En 1992 se cumplió el deseo de Cristina, y de eso se encargó la Fundación Princesa Cristina de Noruega. Esta fundación nació precisamente con el objetivo de cumplir el deseo de la princesa, de que se construyera una capilla en honor a San Olaf. La capilla San Olaf se encuentra en el Valle de los Lobos, a 3 kilómetros de Covarrubias, del lugar donde yace la princesa Cristina. La devoción a San Olaf es especialmente intensa en Noruega, de donde, como ya sabéis, es patrón. Su devoción también se extiende a países cercanos a Noruega, como Suecia, Finlandia, Estonia y Dinamarca. En Inglaterra también le fueron dedicadas varias iglesias. Y es que tenía mucho que agradecerle, porque Olaf intervino en 1014 a favor del rey de Inglaterra, de Etelredo el Indeciso, ya que éste tenía un conflicto con los daneses. Su culto llegó hasta Constantinopla, y de eso se encargaron los mercenarios noruegos del ejército bizantino. En el escudo de Noruega se recuerda la figura de San Olaf, porque en él se representa un león rampante coronado, que representaría al reino. Y ese león porta un hacha, y ese hacha sería con el que supuestamente se le dio muerte a Olaf. Ese mismo hacha aparece también en el escudo de la diócesis de Oslo. A San Olaf se le suele representar como un hombre maduro y con atributos regios, ataviado con ricas ropas y coronado. Es frecuente que porte el orbe como señal de su poder temporal al servicio de la Iglesia. Por su actividad guerrera suele llevar una alabarda o hacha de doble filo, y con frecuencia aparece pisoteando un dragón con cabeza humana como símbolo del paganismo vencido, aunque otros lo consideran como la imagen del Olaf pagano, de lo que realmente fue en la primera etapa de su vida. Como atributos también puede portar una escala que vio en sueños y una copa en la que el agua milagrosamente se transformó en cerveza.
¿Sabíais vosotros que hubo un vikingo al que hicieron santo? No olvidéis darle al me gusta si os ha gustado el vídeo y si queréis seguir conociendo la historia, también os podéis suscribir a una efeméride con historia. Hasta el próximo día. ¡Feliz semana!